Bueno, buenas tardes, doctor Buenas tardes. Corujo. En representación de la Sociedad Platense de Anestesia, le damos la bienvenida a este segundo encuentro de anestesia regional. Desde la comisión directiva queremos agradecer a la doctora Mucci y al doctor Mariano Filbe por haber hecho toda la gestión de invitar a los ponentes y poner las fechas y arreglar las charlas. Así que le doy el paso a la doctora Agustina Mucci para coordinar la charla. Ya tenemos casi 130 ya en línea con nosotros, digamos. Quiero resaltar la gran participación que tuvo de toda América la charla anterior, de todos los países de América, desde México hasta Chile, Uruguay, Perú, y por lo que veo ahora también tenemos el mismo repertorio. Así que les doy el pase a Agustina y muchas gracias a todos por la participación. Bueno, buenas tardes a todos a este nuevo encuentro del ciclo de charlas de anestesia regional. En primer lugar, y desde ya, quería agradecer a la Sociedad Platense de Anestesiología por permitir que sigamos desarrollando este ciclo que nos enriquece a todos, no solamente a la comisión directiva, sino a todas las personas que están en la sociedad trabajando todos los días para que esté todo cada día mejor. Este es un trabajo en equipo y de hormiga, y la verdad que les agradezco. Por otro lado, le quería agradecer a todos los participantes que se están conectando y que dedican su tiempo a aprovechar estas charlas del ciclo. Ahí veo que están mis compañeros de año de la residencia, a los 6 les quiero agradecer. Por otro lado, también le quiero agradecer al doctor Vales y a Mauro Costantini porque terminaron su clase antes para que podamos empezar en horario. Y sobre todo le quiero agradecer a los expositores de este ciclo que están predispuestos y están presentes acá en esta charla. En esta oportunidad nos encontramos en la segunda charla del ciclo, que corresponde a anestesia en cirugía de rodilla. Les quería recordar que el tercer martes de cada mes, hasta el mes de noviembre, vamos a tener en este horario distintas charlas. Vamos a tener el mes que viene anestesia en cirugía de cadera por el doctor Luis Rodas, que está aquí presente, terapia antitrombótica en anestesia regional por la doctora Ana María Espinosa Ugarte, y anestesia en cirugía de tórax por el doctor Mariano Filpe. Yo les quería decir que no olviden ingresar al campus para descargar el certificado de la charla de anestesia en cirugía de hombro del doctor Carrasco, a todos los que participaron, así como también el de esta charla y de las charlas subsiguientes. Todos van a estar disponibles en el campus de la sociedad y todos tienen acceso a ello, recibieron un mail. Si no lo encuentran, puede ser que esté en correo no deseado, chequeen eso. Lo que les quería aclarar antes de comenzar la charla es que al finalizar la misma va a haber un espacio para realizar preguntas al doctor Corujo, que las van a poder enviar vía chat, y las voy a ir moderando para que el doctor les pueda ir respondiendo. Bueno, ahora voy a pasar a presentarles a nuestro expositor, con quien tenemos la gran fortuna de contar, y le agradezco su gran predisposición. El doctor Corujo es un referente en el campo de la anestesia regional, es miembro del ASRA Uruguay, y se desarrolla en el Centro Banco de Prótesis y en la Universidad de la República. Muchas gracias, doctor Corujo, por encontrarse aquí, por su gran predisposición en cada comunicación que hemos tenido, y por brindarnos su conocimiento. Le dejo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Mariano. Gracias a la Sociedad Platense de Anestesiología por su inquietud y por ejecutar estas reuniones de anestesia regional que a tanto nos interesan a todos y que nos entusiasma, y además tan adecuadas para la época en la que vivimos. Esta declaración ya supongo que la han leído. La charla va a ser sobre cirugía de rodilla, pero fundamentalmente las opciones con bloqueos nerviosos periféricos. Con un recuerdo, una foto que tomé de la Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata en una oportunidad de otra jornada
de la Sociedad Platense de Anestesiología, otra jornada de anestesia regional, que la pasamos muy bien, tanto desde el punto de vista científico como social. Gracias también por aquella vez. No podemos obviar lo que estamos viviendo de esta pandemia que todos conocemos. Y también que hemos sufrido todos lo que se llama una infodemia, un exceso de información, tanto falsa como verdadera. Dentro de esta infodemia, algunas palabras surgieron y se repiten. Y palabras que desconocía. Aprendimos, fíjense, el año pasado a esta altura no sabíamos lo que era un webinar, no sabíamos lo que era Zoom. Tuve que ir a ver qué era un pangolín, porque tampoco sabía que era un pangolín. Y cantidad de palabras, nos hicimos expertos en virus, en estadística, en curvas, en lo que sea. A mí de toda la información que venía, lo que me movió un poco interiormente fue la ciudad de Wuhan, donde empezó todo. Cuando se hablaba de esta ciudad, yo no tenía ni idea que existía esa ciudad. Y fíjense que es una ciudad que por sí misma tiene 4 veces los habitantes de todo mi país. Y con sus áreas de influencia son casi 10 veces en cantidad de habitantes. Y fíjense, yo decía, ¿cómo uno puede vivir en este mundo e ignorar una parte tan importante de la población? También descubrí que los tapabocas que usábamos normalmente en bloque quirúrgico venían de esa ciudad. En estos tiempos también vimos ejecutar estas palabras que significan tanto: solidaridad, empatía, entrega, compromiso, responsabilidad social, de lo que nosotros, el personal de la salud y mucha gente también no vinculada a la salud, pudo demostrar que el ser humano en ciertas circunstancias sabe abrazarse y sabe pelear juntos. En nuestro país la situación, estos son datos de ayer, tuvimos 9 casos, los fallecidos totales desde que comenzó la epidemia fueron 40, tenemos solo 5 pacientes en cuidados intensivos y como ustedes verán ahí en esa curva de evolución de casos activos, hay un momento que la curva se vino prácticamente a 0, había menos de 10 infectados en todo el país, y después han habido brotes que están relacionados muchas veces a la frontera. Nosotros tenemos una frontera compartida con Brasil, con ciudades que son mitad Brasil, mitad, usted cruza la calle y está en Brasil, cruza la calle, está en Uruguay. Hay mucho personal de la salud que trabaja tanto del lado brasilero como del lado uruguayo de la ciudad, y bueno, se ha ido conteniendo esos brotes y en eso estamos, cruzando los dedos como todos y tratando de cuidarnos. Pero lo que nosotros comenzamos es lo que llamamos la desescalada quirúrgica. Empezamos a la cirugía y realmente con controles epidemiológicos de cuarentena, triage, PCR, todos los pacientes que se van a operar o internados en un sanatorio están obligados a tener un PCR negativo o hacerse el PCR con este triage y estos controles epidemiológicos, más cuidando los recursos sanitarios, el capital humano, los insumos y las camas de internación, es que empezamos la desescalada quirúrgica. Estas cirugías, donde todos queremos evitar los aerosoles, donde tratamos de que los pacientes sean cada vez más ambulatorios, o que queden menos tiempo internados, y donde le dimos especial relevancia, por lo menos en los equipos que estamos trabajando, a la anestesia regional. Y hablando de rodilla, que es lo que es el tema de hoy, digamos que tenemos las artroscopías, de las cuales no voy a hablar porque la artroscopía es un procedimiento bastante sencillo que no nos pondríamos de acuerdo quizá en el espectro amplio de todos los que estamos participando de este conversatorio. Algunos tienen cirujanos que demoran 10 minutos, como los míos, o 15, y lo hacen bien, y son amables con la rodilla, por lo tanto, solo se le hace una infiltración local,
con lidocaína y apenas una sedación y los pacientes terminan y a los 20 minutos se van para su casa, pero también reconozco que hay cirujanos que demoran un tiempo extraordinario y escarban esa rodilla mucho tiempo. O sea que estaríamos hablando, proponiendo cosas que no son útiles para todos. Me quiero centrar fundamentalmente en esta charla sobre las plastias de rodilla. Las plastias de ligamento cruzado, las revisiones, las que son con tendón de pata de ganso, las que son hueso tendón hueso, las plastias de cuádriceps, de ligamentos laterales, todas esas plastias. Y si nos da un tiempito, después, a continuación, hablamos de las prótesis de rodilla, pero enfocado ¿en qué? Enfocado prácticamente en la opción de los bloqueos nerviosos periféricos. ¿Y es posible hacer la anestesia solo con bloqueos? Esta es una respuesta, una pregunta que se respondió hace mucho tiempo y por eso está la imagen de la BAT ahí, 1922. Fíjense, en este libro que tengo acá, no sé si lo llegan a ver, ahí está, página 428, la anestesia regional, la BAT. Es increíble las cosas que tienen en estos libros viejos. Ustedes ven cómo está propuesta ahí una cirugía para una osteotomía supracondilar de rodilla simplemente con infiltraciones de anestésico local. Y si ustedes se fijan bien, en la parte inferior del hueso, entre la arteria y el hueso, están las infiltraciones, que es lo que hoy se llama el IPAC block, el moderno bloqueo. Bueno, ese moderno bloqueo está ya desde los libros viejos y seguramente está en el libro de Labat y Puchet de 1919. ¿Es posible hacer anestesia? Claro, anestesia solo con bloqueos. ¿Qué nervios tenemos que bloquear? ¿Se siente, Agustina, porque recién me dijo inestable la... ¿Qué nervios tenemos que bloquear? Está bárbaro, ¿eh? Bueno, la respuesta es bien fácil. Es más fácil con anestesia que con analgesia, que uno dice, bueno, lo pongo aquí y más suave y calma bastante, o podemos elegir este otro lugar. No. ¿Qué nervios tenemos que bloquear para hacer anestesia con bloqueos? Hay que bloquear todos. Acá no hay chicos y grandes. Son todos los que aportan la inervación, porque no puede haber ningún área de inervación que no quede cubierta. El femoral, el femorocutáneo, el obturador y el ciático. En las plastias de ligamento cruzado anterior, generalmente son estos chicos jóvenes deportistas. Ahora los deportistas a veces no son tan jóvenes. Para nosotros es una cirugía de 1 hora con un torniquete entre 20 y 25 minutos, pero en revisiones y complejas puede llegar hasta 75 minutos, donde esperamos un dolor intenso entre 6 y 8 horas, intenso, con dolor en la soma de tendón de injerto autólogo, en el semitendinoso y el gracilis o recto interno, donde estamos buscando además una recuperación rápida del tono muscular, porque son pacientes que además queremos que se vayan a su casa. Y un alta domicilio antes de las 12 horas de la cirugía. Todos conocemos el nervio femoral, esto simplemente es un recordatorio. Aquí tenemos sobre la imagen de la derecha, una flechita en blanco que marca bien en esa disección el nervio femoral por debajo de la fascia ilíaca. Sabemos sus implicancias en lo que respecta a la rodilla, la inervación sobre el sartorio, el cuádriceps, la piel anterior del muslo, la piel anterior e interna de la rodilla y articulares de la rodilla. Aquí tenemos un corte axial anatómico, donde si le ponemos el transductor, vemos en B la arteria, en B la vena, a la arteria y en el nervio, apoyado sobre un músculo, que es el psoas ilíaco, y incluso si se observa bien en esa figura anatómica se pueden ver hasta las fascias que recubren estas estructuras.
ahí tenemos rescatado ese corte, y abajo les puse un sonograma donde están marcadas las estructuras como se deben ver en la ecografía. Uno dice, bueno, se le hace un bloqueo femoral, perfecto. Las técnicas anestésicas tienen que estar bien indicadas, tienen que ser seguras y tienen que ser efectivas. Estas tres cosas tienen que tener. La seguridad es parte de nuestro trabajo y además un bloqueo tiene que ser efectivo, especialmente si es anestésico. Por eso nosotros creemos que las cosas adquieren el concepto se le da a veces cuando uno le pone un nombre. Así como las personas se les pone un nombre a las cosas a veces, o las técnicas o lo que fuera, a veces hay que ponerle un nombre para poder entenderse. Entonces, nosotros le pusimos a esta técnica aponeurótica por la forma de infiltrar. Aponeurótica porque etimológicamente viene de apo, que significa alejado, y neurótica viene también del griego, que significa nervio o tendón. Así que aponeurótico, técnica aponeurótica, nosotros le decimos a llevar la aguja nunca en dirección al nervio, sino a meterse entre las fascias lateral, alejado del nervio. Nunca la aguja estructuralmente va en dirección a la estructura nerviosa. Así que la dirección de la aguja es lateral al nervio, nunca en dirección al nervio, sin contacto con el nervio, se avanza con hidrodisección y se inyecta lento a baja presión. Eso también es importante. Generalmente con un solo pase de aguja estamos haciendo un excelente bloqueo y no es necesario incluso estar moviendo y pinchando arriba, abajo, en el costado, para atrás, para adelante. ¿Tá? El asunto es colocarlo bien en el espacio interfacial, nos podemos poner el costadito del nervio y ahí infiltrar. Ahí está la sonografía con la arteria femoral, el nervio y la aguja que se marca bien entrando lateral al nervio para que puedan entenderme mejor lo que le estoy diciendo. Esto es, y en ese lugar lo que vamos a hacer es inyectar entre 12 y 15 centímetros cúbicos de anestésico local. Nosotros lo hacemos para todas estas cirugías ambulatorias prácticamente del día de plástica de ligamento cruzado, lo hacemos con lidocaína. Ven que la aguja llega al costado de la estructura, pero tratamos de no tocarla. Tratamos de ponernos al lado. E infiltramos. Infiltramos lento. Vamos controlando con hidrodisección. Muchas veces, a veces no vemos en el momento que estamos inyectando que el anestésico rodea el nervio, etc. Pero lo que pasa es que en ese lugar es donde estamos haciendo mayor presión con el transductor del ecógrafo. Ustedes van a ver ahora, cuando saque la aguja, que el nervio queda completamente bañado con el anestésico local. Ahí está completamente bañado, se ve perfectamente bien. Hecho el femoral, que es el nervio fundamental para cualquier cirugía de rodilla, si usted no hace el femoral, prácticamente no siga con otra cosa porque son solo situaciones complementarias. El femoral cubre toda la región que les dijimos, profunda, pero necesitamos también el fémoro cutáneo. Fíjense en este mapa del territorio del fémoro cutáneo, cómo en algunos casos este nervio, en la mayoría de los casos cubre a la parte anterior del muslo. Si bien está, y también se llama cutáneo lateral del muslo, y uno tiende a enfocarlo como un nervio que da para la parte sensible lateral del muslo, en realidad es lateral, sí, pero también es anterior, especialmente por encima de la rodilla.
Y ustedes ven acá, debajo de la palabra femorocutáneo, una disección hecha para este mismo trabajo por el doctor Franco, cómo es una disección espectacular, cómo muestra las ramitas del femorocutáneo en esa parte anterior de la pierna. Antes, cuando hacíamos el femoral y con grandes volúmenes y lo hacíamos con neuroestimulador, creíamos que esa parte también la cubría el femoral, pero en realidad estamos haciendo un 2 en 1. Entonces, cuando empezamos a hacerlo con ecografía y controlamos el anestésico local que quedara en el femoral, muchas veces esa parte nos quedaba descubierta. Quiere decir que si ustedes hacen un bloqueo femoral, y el paciente tiene sensibilidad en la parte anterior del muslo, en realidad lo que le falta no es más bloqueo femoral, sino lo que le está faltando es un bloqueo complementario del femorocutáneo. Aquí también lo vemos, es un nervio que queda entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata, ahí está marcado con flechitas celestes. En este corte axial que está al lado está marcado también con una flechita celeste y en la sonografía también está marcado con la flechita celeste. Nosotros respetamos mucho ese nervio también cuando lo bloqueamos y también utilizamos la técnica de entrar. Voy a pasar el video para que no sea tan largo, poniéndonos al lado sin tocarlo y a baja presión. Este es un nervio, vamos así. Miren, fíjense cómo uno se pone al lado y a baja presión, que está contenido en una fascia que ejerce presión sobre el músculo. Y a mí me pasó el tiempo de que era un nervio que lo respetaba poco, me ponía, infiltraba y punto, y hasta que empecé a respetarlo. Con algún paciente que tuvo, se ve que alguna neuropraxia ahí, quizá causada por mí, seguramente, donde el paciente después demoraba demasiado en recuperar la sensibilidad de la parte lateral del muslo. Y realmente cuando uno ve cómo lo pasa el paciente, aprende a darle la importancia a ese nervio. Es como si fuera el responsable de ese radar lateral que uno tiene al costado, donde el paciente, si tiene insensibilidad en la parte lateral del muslo, se siente inseguro. Entonces le da cierta inseguridad. Entonces nosotros lo hacemos entrando al costadito, nunca tocándolo, inyectando a baja presión, y siempre lo hacemos con lidocaína para que tenga un efecto no tan prolongado. Hecho el femoral, hecho el femorocutáneo, vamos al bloqueo del obturador. Estamos hablando de una plastia de ligamento cruzado donde el cirujano va a tomar tendón de dos músculos, del gracilis o recto interno y también del semitendinoso. Entonces necesitamos el bloqueo del obturador primero porque también da inervación sensitiva a la rodilla y tenemos que hacer anestesia. Pero también necesitamos relajar ese músculo, relajar el recto interno, ¿verdad? Y el recto interno gracilis es inervado por la rama anterior del nervio obturador. Fíjense cómo es este músculo. Acá tenemos un diagrama que les puse ahí. En ese diagrama ustedes van a ver que tiene una parte muscular proximal y una parte tendinosa que va a ir a la pata de ganso. Entonces, para poder relajar ese músculo hay que relajar la parte muscular. El tendón no lo podemos relajar. Entonces, esa parte muscular inervada por la rama anterior del nervio obturador, tenemos que bloquearla proximal, o sea, lo más proximal posible. Se bloquea muy fácil, pero hay que hacerlo proximal, hay que aflojar ese musculito. Aquí vemos dónde está. Ahí está marcada la vena, la arteria, el nervio femoral, la vena apoyada sobre el músculo pectíneo. Cuando rebatimos el músculo pectíneo, encontramos debajo de este músculo el nervio obturador que sale por el agujero obturatriz y da dos ramas, la anterior y la posterior. Fíjense la realidad del músculo pectíneo. Ese músculo no tiene
ahí como lo estamos marcando, no debe tener más de 1 centímetro, debe ser medio centímetro y nada más de espesor, ¿no? Pero el nervio está justamente por debajo. En la ecografía vamos a encontrar esos tres niveles, el autor largo, el corto y el gran aductor, y en la esquina entre el pectíneo, autor largo y autor corto, vamos a encontrar la rama anterior del nervio obturador. Y entre el aductor corto y el gran aductor, la rama posterior. Nosotros bloqueamos las dos ramas porque, como les dije, cuando hacemos anestesia queremos un bloqueo completo. Y esto lo puse a manera de recordatorio, como una cosa que uno tiene de una vieja charla que tenía donde estaba mostrando cómo hacíamos el bloqueo del nervio obturador por ecografía, bloqueando primero la rama posterior y después la rama anterior, en este caso fuera de plano. Y le digo como un recuerdo porque ven que esa ecografía es del año 2009 y ya estábamos haciendo así las técnicas para plastias de cruzado. Tenemos bloqueada toda la parte anterior. Tenemos bloqueado el femoral, tenemos bloqueado el femorocutáneo, tenemos bloqueado el obturador en sus dos ramas. ¿Qué nos queda adelante? Nada. Ahora vamos a la parte posterior. Necesitamos un bloqueo ciático. Y necesitamos un bloqueo ciático por dos cosas. Uno, por la anestesia. Pero otra, cuando se utiliza la técnica de la pata de ganso, porque tenemos que relajar el músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso también es un músculo con un tendón muy importante cercano a la rodilla y su masa muscular está más proximal, está de la parte medial del muslo hacia arriba. Entonces tenemos que relajar el músculo. Y les voy a mostrar por qué. Acá es un video, están sacando el tendón justo del semitendinoso. Fíjense lo que hace el cirujano. Miren el pedazo de tendón que va a sacar. Hasta allá se mete. Ahí salió todo ese pedazo. Si ese músculo no está relajado y ese músculo está tenso, si por cualquier motivo el cirujano pierde el tendón, el músculo se retrae como un resorte y es la parte, se le estropea la cirugía. O sea, tiene que haber relajación. A mí me pasaba que yo le bloqueaba el ciático y a veces estaba relajado y a veces no estaba relajado ese músculo. Y uno dice, ¿qué le pasará a este cirujano? Le hice lo mismo que la otra vez y ahora resulta que me protesta que él tiene el músculo medio tenso. Bueno, cuando nosotros tenemos una duda, las dudas, como decía el doctor Furno, las resuelve la anatomía. Y empecé a buscar, y resulta que el cirujano tenía razón. Encontré este artículo que fue muy interesante, donde se fijaban cómo era la inervación del semitendinoso y hicieron disecciones de cadáveres y fíjense, 28 miembros inferiores disecaron. Y en todos los casos, en el 100% de los casos, los ramos que iban al semitendinoso venían de la parte medial del nervio, o sea, del segmento que correspondería al nervio tibial, ¿verdad? Del ciático, ¿tá? De los fascículos del tibial. Y además, estos 4, a veces 5 ramos motores salían cercanos al isquion. Cercanos al isquion. De ahí salían. Entonces, eran varios, siempre de la parte medial del nervio y además cercanos al isquion. Comentando esto, después de un tiempo con el doctor Fajardo, él hizo unas disecciones en su espacio de trabajo allá en Madrid
y incluso hizo un video mostrando cómo los ramos motores del ciático que van al semitendinoso parten de la parte medial del ciático y además en una zona cercana al isquion. Estas son capturas de pantalla de ese video. Así que el bloqueo del ciático, aquí tienen una infografía, un esquema de cómo lo haríamos en el espacio interisquio trocanterio, cercano al isquion para cubrir ramos musculares del semitendinoso. Si no quiere estar pegado al isquion, tiene que hacerlo inmediatamente por debajo. Estas son unas ecografías de esa zona. Ahí todavía el nervio es un poquito, tiene una formita ovalada y se ve muy bien. En el medio muslo, un poco más abajo, el ciático se ve, es donde se ve mejor. Y es donde uno está tentado a hacerlo siempre. Y puede hacerlo, menos cuando hace la técnica que toma de tendón de tendones de la pata de ganso. En las revisiones, en los Lemmer, en las platas de ligamento interno, en el hueso tendón hueso, en cualquier otra cirugía, incluso una revisión compleja, puede hacer el bloqueo del ciático acá. Ahora, si va a tomar tendón del semitendinoso, tiene que hacer realmente el bloqueo más arriba, si no, ese músculo no lo va a poder relajar. Recuerden entonces, también vamos a repetirlo porque no está de más, que la dirección de la aguja nunca es en dirección al nervio. Nunca es en dirección al nervio. La dirección de la aguja siempre la hacemos lateral al nervio. Y si nosotros colocamos bien la agujita de bloqueo entre las fascias en las cuales está alojado el nervio, ni siquiera tiene que mover la aguja de un lado a otro. Usted inyectando lentamente, con un solo pase de aguja, logra incluso hasta la imagen de la dona, lo bloquea por los dos lados, el anestésico local difunde. Se necesita un poco de práctica, pero se hace. Si yo lo puedo hacer, realmente creo que lo puede hacer cualquiera, y además hacemos cosas más difíciles que esta. Esto es práctica y nada más. Pero sí les digo, traten de que cuando uno hace los bloqueos por ecografía, no dirigir la aguja al nervio. Ha sucedido una cosa. Cuando se hacían las parestesias, cuando se bloqueaba por parestesia, la aguja tenía que tocar el nervio y producir la parestesia. Y se decía, sin parestesia no hay anestesia. Cuando vino la neuroestimulación, tuvimos que ir con la aguja en dirección al nervio para acercarnos al nervio lo máximo posible y aproximar la dirección era el nervio. Ahora cambiamos dramáticamente la herramienta. Es una herramienta que nos muestra el lugar. Es una herramienta para ver. La aguja no necesita ir en dirección al nervio. La aguja debe, según nuestro criterio, colocarse lateral al nervio, entre las fascias, y de esa manera ir bañando la estructura nerviosa. Es una manera más segura, es eficiente, bloquea perfectamente bien y va a tener menos complicaciones. ¿Qué es lo que hacemos entonces como anestésico local? Estos son pacientes que necesitan recuperar tono muscular porque además los queremos sacar de la institución asistencial antes de las 12 horas. Así que nosotros lo hacemos con lidocaína, hacemos femoral, siempre le hacemos al 1%. Salvo en el ciático, donde muchas veces en la parte medial del ciático arrancamos con lidocaína al 1.5%, porque tampoco tenemos mucho tiempo para que a veces estamos muy apurados en el tiempo en el bloqueo, pero realmente con lido al 1,5% en el ciático marcha muy bien y se relaja muy bien el músculo. Los torniquetes arteriales que maneja nuestro equipo son entre 20 y 35 minutos.
pero tenemos máximos de 75 minutos, incluso en algunas revisiones importantes. Esto, como verán, es una foto ya de hace un tiempo. Ahora se van a dar cuenta por qué. Estas son fotos de ahora, con visores, con tapabocas, el paciente con tapaboca, ¿verdad? O sea que ha cambiado un poco la cosa. Ahí yo estoy con visor. No sé si se sentirá, pero le estamos preguntando. Bien. Sí, ya están Ven, preguntando. los pacientes están sedados, Nosotros hacemos midazolam ese rato que están ahí, para que estén confortables y mejor, ¿verdad? Y, bien. Eso fue el intraoperatorio. El fin de la cirugía. El fin de la cirugía también, los bloqueos nos ayudan a que la liberación del paciente sea rápido. Terminan con el último vendaje y el paciente afuera de la sala, ¿verdad? Y también en la zona de recuperación postquirúrgica se van rápidamente, y se van rápidamente a comer. Le indicamos que les den la comida. ¿Qué podés comer? Lo que tú quieras. Llegás a tu habitación y podés comer. Esto final de la cirugía, ¿verdad? Final, el paciente ya un rato antes ya está conversando un poco, ya le decimos que está todo bien, bla, 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 bla. Entonces, tampoco perdemos tiempo en despertarlo. Incluso el paciente lo ayudamos un poco con su pierna, pero se pasa solo de camilla. Y la recuperación de la zona postquirúrgica también es muy rápida. Ahora, siempre pasa cuando uno tiene los pacientes que los manda a su casa, dice, ¿y qué pasará en su domicilio? ¿Cómo estará este paciente en su domicilio? Le explicamos al paciente, antes de empezar, de que se va a ir con un plan vía oral, que ese plan tiene calmantes, que los tiene que tomar aunque no le duela, y que tiene que tomar algún refuercito de su analgesia en la noche para pasar mejor. Pero para este postoperatorio en medicina, en domicilio, cuando reiniciamos las cirugías hace 2 meses, decidimos hacer un control telefónico a domicilio a las 48 horas y hacerle algunas preguntas. El doctor Cuevas, que era el residente que estaba conmigo y que estaba preparando su prueba final de anestesia que la dio hoy, así que mis felicitaciones, Ignacio, que se recibió de anestesiólogo haciendo un plexo anestésico para un puño. Mientras estaba estudiando, él se encargaba de llamar a los pacientes y hacer estos controles. En estos 2 meses operamos 43 pacientes de plagia de ligamento cruzado con esta técnica de anestesia regional y sedación. No tuvimos que convertir ninguno a una anestesia general, no tuvimos que ponerle ninguno una máscara laringea, no tuvimos que intubarlo, por supuesto, ni nada. Y todos fueron alta del día, la da el traumatólogo, y se hizo este control telefónico independiente a las 48 horas. La pregunta, ¿cuál fue el mayor dolor en 48 horas? Fíjense, el 60% no pasó de un EVA 3. Muchos tuvieron EVA 0 o 1, ¿verdad? Y solo algún paciente tuvo, 3 pacientes en 43 llegaron a un EVA 8 o 9. Y generalmente había algún error en el asunto de seguir el protocolo analgésico en domicilio. ¿Ah? Pero nosotros consideramos estos números muy, muy buenos en cuanto a las posibilidades técnicas o lo que pasa al paciente. También les preguntamos si habían podido descansar.
100% contestó que sí. Tuvo que reconsultar, 100% contestó que no. Por supuesto que no hubo un solo reingreso. Y también le preguntamos, entre buena, regular y mala, ¿cómo evaluaba su experiencia quirúrgica? 100% buena. ¿Cómo evalúa su experiencia anestésica? 100% buena. Y eso que le estábamos haciendo 1, 2, 3, por lo menos 4 bloqueos a estos pacientes. Por otra parte, ni que hablar, ustedes lo saben, que un postoperatorio internado tiene un costo mucho mayor que un postoperatorio en domicilio, así como la vía oral es mucho más económica que una medicación parenteral. ¿Por qué no puse precios acá? Porque los precios no existen en medicina. Cada institución cobra lo que quiere, ¿verdad? Y cuando usted indica un antibiótico vía oral, de repente sale $1 el comprimido, pero un antibiótico parenteral vale $30 más el suero, más el tiempo de enfermería, más es una pequeña fortuna cada cosa. Así que también en costos nos vimos beneficiados. Así que esta cirugía del día cumple sus pautas de seguridad, disminuye los tiempos y es de bajo costo. Y lo que más importante es eficaz, no hemos tenido complicaciones, nunca tuvimos consulta por problemas de neuropraxias o cosas así con estos pacientes. Y también es aceptada, como ustedes vieron, por los pacientes. Terminé acá la parte de plastia de ligamento cruzado o otras cirugías de rodilla. Si quieren podemos hablar algo sobre prótesis de rodilla también en estas condiciones, es un poquito más. No sé cómo estamos de tiempo, Agustina. Perfecto, son 19:40, vamos media hora más o menos. Bueno, está, porque tampoco los quiero aburrir. No, al contrario. Esto es una foto de una prótesis, un intraoperatorio, una prótesis de rodilla. Ustedes vieron, es una cirugía realmente cruenta y además en pacientes de otras características. No son atletas, no son deportistas, generalmente son personas que tienen unas graves limitaciones funcionales, sedentarias y con múltiples patologías. Necesitamos anestesia y relajación muscular con poco compromiso de la región posterior y los torniquetes arteriales van entre 20 y 45 minutos, pero puede ir hasta 80 minutos en algún caso de recambio, cirugía compleja o alguna situación especial. Pero los torniquetes, el tiempo de torniquete arterial regular son entre 20 y 45 minutos. En nuestro centro, estos son números a que hace tiempo, son unas 840 rodillas de prótesis por año, donde la mayoría se hacen bloqueos, anestesia raquídea y sedación. Algunos llevan bloqueos más la anestesia general, pero también hay un grupo, y es nuestra segunda opción, donde se le hace bloqueos nerviosos y sedación. O sea, son pacientes que se operan las prótesis solo con bloqueos. Por ejemplo, esta señora de 74 años, 64 kilos, hipertensa, multimedicada como todos, pero miren cómo tiene su columna, venía con antecedentes de fallido de raquianestesia, pero además, quien no pudo hacerle la raquianestesia, quien la hizo sufrir mucho tratando de hacerle la raquianestesia y no pudo hacerle la raquianestesia, le dijo, y le quedó grabado como fuego a la señora, usted no puede hacerse anestesia raquídea. Usted nunca se deje tocar la columna para que le hagan una anestesia raquídea porque no van a poder, bla, 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 bla. Bueno, no hubo ni Cristo que a la señora la convenciera de hacerse una anestesia raquídea, la comprendo, y por lo tanto no consentía una anestesia raquídea. También estas técnicas de
hacerlo con bloqueos, lo hacemos también a veces con criterios docentes, ¿verdad? Cuando decimos, o también hemos tenido que hacer a solicitud del paciente. Si el paciente le dice, doctor, yo no quiero anestesia general y no quisiera que me hicieran anestesia raquídea, ¿no hay otra forma de que me pueda operar? A mí me han dicho que me pueden dormir solo la pierna que me opera. ¿Qué le puedo decir? No le puedo decir que no. Y los bloqueos son los mismos. No existen más nervios ni menos nervios. Hay que bloquearlos todos. En estos casos, en el femoral ponemos bupivacaína en concentraciones anestésicas. El femorocutáneo siempre lo hacemos con lidocaína. El obturador no requiere tanta concentración. Y el ciático le ponemos lidocaína al 1%. ¿Está? Unos 20 centímetros, cualquier lado, de medio del muslo para arriba. Y con eso está. También, fíjense, esperen un poquito. Este primer video que también les voy a mostrar, así no se debe hacer, es mío. Es del año 2013. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien ahí y después he cambiado. A veces uno se detiene a pensar y cambia. Pero fíjense, esa dirección de la aguja del nervio no es lo mejor. Digamos con un émbolo de líquido, lo que fuera, pero la dirección al nervio no es una buena dirección. La dirección debe ser, entonces, lateral hacia la aponeurosis que queda en el costado. ¿Está? Interfacial lateral al nervio. ¿Cuál es el único pero que tiene la técnica? El único pero que tiene la técnica es que cuando impacta el componente femoral, a veces ese golpe el paciente siente, le repercute un poco en la cadera. Entonces, ese momento es el que el paciente puede hacer algún gesto como que está sintiendo algo. De todas maneras, los pacientes están sedados, ¿verdad? Pero miren, el final de la cirugía. Estos videos son viejos, ¿eh? Son viejos. Ahí tenemos una señora, están terminando, están vendando esa pierna. Y el otro es un tenía fuerza muscular en el resto del cuerpo. También es un paciente de prótesis de rodilla. Le estamos pidiendo que se pase solo de camilla al final de la cirugía. Bien. Entonces también uno puede decir, si lo puedo hacer solo con bloqueos y marcha bien, y es efectivo, puedo ir a una situación mixta, es decir, lo que hacemos normalmente, le hacemos los bloqueos, pero le damos un complemento en la raqui, pero con una dosis mínima de bupivacaína isobárica. De hecho, estamos usando entre 5 y 7, o sea, unos 6 miligramos de bupivacaína isobárica para las prótesis. Por eso, y además queda lateralizado, es fácil lateralizarlo con una baja masa de anestésico local. Fíjese, esta señora tiene una patología grave de rodilla en las dos rodillas. De todas maneras, le hemos hecho esta técnica y van a ver que le estamos pidiendo que levante esa es la pierna que no se opera. Ve que está un poco afectado por la raqui, pero no tanto. Y en estos casos, ese momento que cuando usted hace solo bloqueos el paciente siente algo, en estos casos van a ver que no siente absolutamente nada. Es la misma paciente, la del otro video. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa en el postoperatorio a las 24 horas? Bueno, los bloqueos
en un momento se van. O sea, no hay que pensar que cuando uno hace un bloqueo es para siempre. El bloqueo es la parte inicial de un plan de analgesia. Y los planes de analgesia tienen que tener inicio, mantenimiento y rescate. Por lo tanto, hacemos los bloqueos, le marcamos un plan de analgesia multimodal por 48 horas, también le damos medicación para que pueda descansar en la noche, le indicamos las horas en las que debe recibir la medicación, no le ponemos cada 8, cada 12 o cada 4 o cada 7, porque queremos que ese paciente no sea despertado en la noche, que pueda descansar y que esté entero el otro día para hacer la fisioterapia. Así que así están generalmente al otro día, no están con catéteres, no le ponemos catéteres a estos pacientes y ahora ustedes van a ver el video. Díganme cómo podría justificar un catéter acá. Ahí está. Está diciendo que a ella no le dolió, pero a la pobre que está al lado sí le dolió. ¿Verdad? Porque no le hicieron ningún gesto de estos. Ahora ya hemos hablado de los aspectos técnicos. Quiero que lean un poquito esto para aquellos que están entusiasmados con empezar, que quieren hacer, que hacen y que no encuentran a veces el lugar. Miren estas palabras. La anestesia regional ha venido para quedarse. El anestesista debe tener un conocimiento preciso de la anatomía y un alto grado de habilidad técnica para que la anestesia sea segura y satisfactoria y la operación no sea demorada. O sea, hay que entrenarse también. Y mire lo que dice, hasta ahora, pocos cirujanos han dado el tiempo necesario para dominar los métodos de administración. Esto podría haber sido escrito hace un mes, la semana pasada, pero en realidad está en el prólogo del libro de 1923, escrito por William Mayo, esto de la Clínica Mayo, 1923. Habían llevado a Labat a Estados Unidos para que enseñara las técnicas, inauguraron un centro de anatomía relacionado a la anestesia regional, pero fíjense que esos problemitas siempre existieron. Y yéndome y mandándole un saludo a mis compañeros del ciclo de actualización, he puesto unas figuras acá para unas reflexiones finales y espero que no los aburra porque a veces no solo anestesia vive el hombre, pero estas personas, Alejandro Com de Argentina, me pareció gracioso porque en los expositores hay de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, y este grupo, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, así como otros de Cuba, México y Brasil, están considerados los fundadores del pensamiento filosófico latinoamericano. Y este señor, Alejandro Com, era un doctor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata. Creo, Agustina, que tiene una calle también en la ciudad de La Plata con su nombre. Profesor, fue el fundador del pensamiento filosófico argentino. Y entre ellos eran los fundadores. Entonces, ¿qué tiene que ver la filosofía con esto? Miren, esta es una de las fotos famosas de mi país, porque que era de este grupo, Va Ferreira, estuvo en una reunión con Einstein, cuando estuvo en Uruguay en esa época, en 1925, cuando empezaban las armas y donde son estos libros de anestesia regional en aquella época. Fíjense que el mayor científico de aquella época, Einstein, con la única persona que pidió para hablar en privado una charla, fue con el filósofo que teníamos en Uruguay. O sea que, de alguna manera, nosotros somos, yo creo que los médicos no somos científicos, creo que somos somos unos trabajadores sociales, unos humanistas que utilizamos la ciencia para atender a nuestros pacientes y para desarrollar nuestras habilidades. Y por eso siempre estamos indagando, por eso estamos cambiando, por eso no creemos en verdades absolutas y por eso lo que yo les estoy proponiendo hoy como aporte científico en realidad
son hipótesis, son situaciones que ustedes, y especialmente los nuevos, van a tener que indagar, van a tener que seguir, van a tener que cambiar, van a tener que repensar y van a tener que mejorar. Lo que nosotros ponemos son simplemente experiencias y formas de transmitir los conocimientos y lo que a nosotros nos ha servido hasta ahora para atender a nuestros pacientes. Y si nuestra especialidad fuera una doctrina filosófica o un sistema filosófico, diríamos que la anestesia regional tiene que remitirse a dos pilares. Y cuando tenemos dudas, tenemos que ir a esos dos pilares, la farmacología y la anatomía. Todas las dudas, todos los progresos, piensen ustedes en todos estos años, cómo nos han ayudado los trabajos de Labat, cómo nos han ayudado los trabajos de Winnie, cómo nos han ayudado los trabajos de Carlos Franco, cómo nos han ayudado los trabajos de Xavi Sala, cómo nos han ayudado los trabajos de Penn, cómo las disecciones que recibimos constantemente, por ejemplo, de Mario de Fajardo de Madrid, pero porque la respuesta nuestra a muchas dudas está en la anatomía. Y no es la anatomía de los cirujanos, es la anatomía de los anestesistas, que es una anatomía diferente. Estamos construyendo una anatomía diferente. No porque el hombre sea diferente para nosotros, pero a nosotros nos sirve el sistema nervioso periférico, sí, pero nos sirven las fascias, nos sirven los espacios, nos sirven las presiones, nos sirven los lugares de difusión. Hay unas cuantas cosas que estamos transformando y viendo diferente. Entonces, cuando tenemos una duda, algo que resolver, volvamos a la anatomía, volvamos a estudiar y saquémosle jugo a eso. Sin más y sin aburrirlos más, los invito entonces a seguir en este curso el martes 15 de septiembre acompañando al doctor Rodas, a quien le deseo mucha suerte y espero estarlo escuchando atentamente. Gracias a todos. Gracias, Agustina. Gracias. Muchas gracias, doctor Corujo. Un placer escucharlo. Ahí seguramente va a estar muy contento el doctor Rodas, que también está escuchándolo. Así que él fue un gran promotor de todas nuestras charlas también. Bueno, si quiere, abrimos el espacio de preguntas. Hay una pregunta que se repite bastante. Acá, por ejemplo, el doctor Meonsi pregunta, ¿qué plan analgésico vía oral o endovenoso usa habitualmente para el postquirúrgico? ¿En qué? ¿En prótesis de cadera o en plastia de ligamento cruzado? En prótesis de rodilla, perdón, en prótesis de rodilla, se van con se le indica dipirona, una bomba de analgesia por 48 horas con dipirona y tramadol y metoclopramida. También vía oral se le pone paracetamol, 3 veces por día, 1 gramo. Se le indican también los anticoagulantes. Nosotros la enoxaparina le indicamos los anestesiólogos porque sabemos realmente cómo entran los protocolos, a la distancia que hay que darla, el espacio de tiempo que hay que tomar. También sabemos si la punción fue traumática, no traumática, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le damos bromazepam en unos 3 miligramos sublingual en la noche, a las 22. Ese es el plan de continuidad de base para las prótesis de rodilla, que también lo hacemos para las prótesis de cadera cuando se van. Tienen los bloqueos, por supuesto. Ahí está. Yo creo que en los ligamentos cruzados se van con un plan bioral con ketoprofeno y paracetamol. Y de rescate, tramadol para la noche si lo precisa. Acá otra de las preguntas del doctor Sánchez Freites es ¿qué opinión le merece a usted las técnicas como el IPAC para el reemplazo total de rodilla? A mí es una técnica el que
nosotros lo usamos también en las prótesis de rodilla con gran destrucción de la articulación, o en recambios, o en esos casos usamos el IPAC. Si no, nosotros hacemos el ciático por vía anterior, pero con esta salvedad. Porque ya nos queda ahí, lo hacemos, perfecto. Pero con esta salvedad. No buscamos bloquear el ciático, de la cara anterior del ciático, e infiltramos ahí bupivacaína, bloqueada o con una lidocaína pesada, en lo que se trata de analgesia. Estas ramitas del ciático que van a la rodilla. Bien. Acá hay Y otra la pregunta. rodilla Se escucha un poco cortado, doctor. salen de la anterior. Se escucha un poco cortado. ¿Me sienten? Más o menos ahí. Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Algo esto. A ver. Hola. Agustina, Mariano. Ahí se lo escucha mejor. ¿Me escucha, doctor? Sí, algo, pero no. Se me ha cortado la transmisión. Sí. Sí, ha aparecido algún problema con la conexión seguramente. Bueno, por lo que veo, nos han brindado un enfoque distinto. Sí, sí. ¿Escuchás, Alejandro? Hola. ¿Escuchás? Nos han brindado un enfoque distinto, ¿no? De la analgesia en prótesis de rodilla. Sí, Alejandro, nosotros te escuchamos muy entrecortado. A ver. Bueno, Yo una de las... colgado. ¿Ahí nos escuchás? Habla, Mariano, a ver. Sí, ¿vos me escuchás ahí? Va y viene, va y viene. Espera que voy... Una de las cosas ahí que estoy estamos escuchando, espera. Agustina. ¿Hola? Sí. Sí, ¿sabes qué? Se me corta, no sé, siento una palabra. Bueno, voy a hacer eso. Dale. A ver si ahora me sienten. Ahí se escucha bien, sí. Se escucha bárbaro. Bueno, a ver, seguimos allí, a ver si se rompe de vuelta, trato de entrar y salir. Alejandro, una cosita que quería consultarte. En algunos trabajos hablan de disfunción del nervio ciático
posterior a una prótesis total de rodilla. Por eso muchos anestesiólogos le hacemos el OLE al bloqueo ciático en esa patología. ¿Qué opinás al respecto? ¿La disfunción por torniquete o por tracción? Sí, existe. Claro que existe. Y primero, no es para analgesia. O sea, si fuera para anestesia no tenés otra manera que hacerlo porque entras. Para analgesia lo podés obviar. O sea, es un complemento importante, pero no es fundamental. No hay un paciente que no puedas calmar si no le bloqueaste, si no le pusiste anestésico local en el ciático. Vamos a decir en una prótesis de rodilla. Igual que el obturador, es una prótesis de rodilla. Pero ya te digo, nosotros lo hacemos de rutina. No hemos tenido esos problemas, si bien están descritos, por supuesto. Está bien que los tiempos que ustedes tienen son cortos de torniquete. Sí, comparados con otros, sí, por eso los puse para que vean. A veces los cirujanos se extienden demasiado en los torniquetes, eso es tracción, eso es acidosis del nervio, eso es vasoplegia, eso es tercer espacio, todas esas cosas. Pero los cirujanos muchas veces no lo entienden. No solo que lo ponen mucho tiempo, sino que lo ponen a presiones que no deberían ser. Bien. De hecho, hay cirujanos que operan sin torniquete, pero son los menos acá, por lo menos. Y una cosita que quería consultarte es con respecto a los bloqueos, el bloqueo en labio femoral, en la plástica de cruzados. Por más que use lidocaína, ¿no tiene bloqueo motor? ¿O cuánto tiempo lo esperan para el alta? Tiene bloqueo motor, pero no tiene un bloqueo motor prolongado como si fuera una bupivacaína. Los pacientes se van a las 8 o 10 horas de operado. O sea, si operan de mañana, los pasan a ver en la tarde y se van. Pero bien, no se van caminando tampoco un paciente de cruzado, ¿no? Ahí está. Doctor, dos preguntitas más. Acá preguntan bastante si hay algún beneficio en agregar corticoides o alfa-2 agonistas a los anestésicos locales. Están reportados beneficios en cuanto a la extensión de los bloqueos, pero nosotros no los usamos, realmente no los usamos. Sí hacemos Corodex, o sea, dexametasona intravenoso como parte del plan al principio de las cirugías de cruzado o de rodilla o lo que fuera, o de plastia o de prótesis de rodilla. Pero no ponemos ningún otro coadyuvante en los anestésicos locales que inyectamos. No sé si será una cuestión de viejo o qué, pero siempre pensamos que el mejor coadyuvante es hacer bien el bloqueo y que el anestésico local lo bañe bien. Acá la doctora Espinosa, una de nuestras próximas expositoras, también lo felicita. Saludos, Ana María. Y otra pregunta es acá, cuando usted hace reemplazo de rodilla, en el caso que haga bloqueo subaracnoideo, ¿qué bloqueos hace analgésicos para posoperatorio y qué dosis utiliza? Los bloqueos son los mismos que dije ahí. Lo único que el ciático no precisamos un bloqueo anestésico, que lo haríamos con lidocaína. El ciático solo le hacemos, ya le digo, le bañamos la cara anterior, el plano de la cara anterior del ciático con bupivacaína al 0,125. Solamente eso. Además, ponemos bupivacaína al 0,375 o al 0,25% en el femoral. El fémoro cutáneo con lidocaína. El obturador no aporta tanto en la prótesis de rodilla cuando vas a hacer una anestesia subaracnoidea complementaria. Alejandro,
Con respecto a en algunos centros para la prótesis total de rodilla, están usando las infiltraciones intraarticulares de anestésico local con algunos ayudantes. ¿Qué opinión te merece? ¿Intraarticulares? Sí, hecha por el traumatólogo. Sí. Te voy a decir que yo tengo mi opinión sobre eso. No puedo decir que no funcionan porque realmente en muchos lados las usan. No me convencen demasiado esas mezclas de 20 cosas que hacen y que ponen unas dosis tremendas. Lo que hacían cuando quisieron hacer eran unas dosis tremendas. Yo dije, bueno, ¿quién va a vigilar a este paciente? ¿Quién se hace cargo de una intoxicación de anestésicos locales? ¿Cómo lo van a manejar después? O sea, eso lo tienen que ver. Ellos ponen muchas cosas que no saben manejar. Eso hay que tener en cuenta. Pero de todas maneras, las infiltraciones en el lugar siempre dieron resultado. En el lugar. Ustedes vieron esa foto del libro de Labat de 1923, que estaban haciendo una osteotomía supracondilia con una infiltración en el lugar de anestésicos locales, ¿no? O sea que algo mejoran. Pero lo que ha pasado, yo creo que lo que ha pasado ha sido lo siguiente. En cierto momento a los traumatólogos no les importaba nada la analgesia. Nada. ¿Verdad? Esto es con dolor y se terminó. Llegó el momento en que empezamos a hacer bloqueos y a convencer, y fue todo un trabajo hormiga de convencer, Resulta que los pacientes se calman, marchan mejor, y ahora todos quieren. Pero no todos los anestesiólogos se han entrenado en esto. Entonces nosotros también tenemos una demanda descubierta. Y cuando hay una demanda descubierta, alguien cubre esa demanda. Y la forma que tienen de cubrir esa demanda es infiltrando en el lugar. Y además van a otros lados, se fijan, tienen la onda, pum, 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 pum. Y de repente los lugares que van, las hacen los traumatólogos porque de repente la cobran ellos y no se la quieren, ¿entendés? No quieren que la haga el anestesiólogo, o el anestesiólogo está para dormirlo y no quiere hacer otra cosa, etc. Los lugares que nosotros tenemos de referencia son referencias, pero hay muchos lugares que no trabajan en los países de primer mundo como en los centros de referencia. Bien, pero si muchas funciona, gracias. tiene que funcionar. Bueno, doctor, muchas gracias por brindarnos su tiempo. Gracias a todos los participantes por escuchar, por participar. La verdad, un gusto. Y bueno, ya los esperamos a todos, como dijo el doctor, en la próxima charla del doctor Rodas. Recuerden nuevamente que pueden descargar el certificado en el campus de la Sociedad de Anestesia y que va a estar esta clase subida al campus de la Sociedad más o menos la semana que viene. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Buenas Muchas gracias. noches.